Amigos, hoy nos acompaña Juan Pablo Colín, él es el líder estatal del PAN y bueno, lo hemos invitado a platicar para que nos diga qué está haciendo en el partido, hacia dónde lo lleva. Juan Pablo Colín, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Al contrario, Bruno, un gustazo siempre estar en tu medio de comunicación, conocido de muchos años además y de gran trascendencia en el Estado. Quien sabe de política ha estado también en tu medio de comunicación, lo cual agradezco mucho que me invites. Gracias, Juan Pablo. Oye, pues, ¿qué está pasando con el PAN? Hace un par de sexenios, el PAN gobernaba Jalisco era panista, pero ahora está como en desuso, ¿no? Muy disminuido, quiero creer, o ¿qué me dices al respecto? Afortunadamente, estamos en una buena etapa de regreso. La visión que tenemos en esta dirigencia es hacer la mejor versión del PAN en Jalisco. Y eso implica, justamente lo que bien planteabas, Bruno, regresar a esa confianza del ciudadano jalisciense que confiaba plenamente en las siglas del PAN. Era muy panista Jalisco porque confiaba que se hacían gobiernos humanistas, que sean gobiernos que se iban acorde a las necesidades y las causas de la gente. No se podría entender la vida pública y la infraestructura de este estado sin la presencia del PAN en la vida pública. Y por eso que creo que hoy es de suma importancia que el PAN se reposicione, Bruno. Que volvamos a hacer ese cauce de todas las interrogantes de los jaliscienses respecto al gobierno, pero más allá de eso también las causas que tiene el jalisciense que quiere llevar a cabo. De una u otra manera nos hemos reposicionado mejor. Hoy el PAN en Jalisco y a nivel nacional, así de claro, a nivel nacional somos la segunda fuerza política y aquí a nivel nacional somos la tercera fuerza política. ¿Queremos recuperar la primera? Claro que queremos recuperar la primera. Claro que tenemos todo el ahínco y el ímpetu de hacerlo. Falta poquito. Ahí la llevamos, Bruno. En este proceso electoral pasado ganaron presidencias municipales, tienen presencia ahora en el Congreso. ¿Cómo se dio este resultado? ¿Cómo lo explicas y qué significa esto? La primera es un tema federal en donde el jalisciense le gusta la vida pública nacional. Le gusta enterarse de la vida pública y entonces sí empezó a sintetizar muy bien el jalisciense que la única oposición, porque también lo quiero decir muy claro, decirlo, ¿no? La única oposición en este país se llama Partido Acción Nacional. Así va a terminar siendo, al tiempo, pero va a terminar siendo la única oposición. Y entonces esa vida pública nacional acá en Jalisco sí llevó a diferenciar quién se iba a hacer realmente una contención. Para decirlo así de claro, Movimiento Ciudadano fracasó como oposición a nivel federal. Y a nivel local, nosotros necesitamos también marcar una gran diferencia con ellos. Y ahí está también una de las tesituras que te decía Bruno, del por qué sí obtuvimos mejores resultados. Y lo otro también es que, déjame decirlo en esta lógica o esta analogía un poco hasta en broma, pero somos la novia guapa que dejaron los jaliscienses. Van a regresar con la novia guapa porque les quedamos mejor nosotros. Ya sé que les quedamos mal y no es un mea culpa, pero sí hay que aceptar cuando nos equivocamos. Pero ese equivocarse nos da el margen de oportunidad para hacer mejor las cosas. Oye, una de las grandes sorpresas del pasado proceso electoral fue que ganaron una senaduría con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esto y qué ánimos trajo al partido? Fíjate que el ánimo que se sentía en la calle cuando tú salías a hacer campaña con Eliseo Ramírez Acuña, con todos los municipios, pero me tocó coincidir en la mayoría de los municipios con Eliseo Ramírez Acuña como candidato al Senado por el PAN y la coalición, por supuesto. Y Paco sí tenía todavía un buen nivel de recuerdos de buen gobierno. Sí le decían a la gente, platicaba a la gente con Paco y le decía: gobernador, usted cuando fue gobernador hizo esto, lo hizo muy bien, y hasta decía, se conserva todo muy bien, con buena actitud. La verdad es que Paco fue el punto toral importante, Bruno, en la política en esa campaña, de seriedad, pero también de cosas muy creíbles de cómo hacer gobierno. No le iban a creer, lo digo con todo respeto, a una candidatura, lo platicaba otra vez con la presidenta actual de Movimiento Ciudadano, porque dijo en la Plaza de Fundadores que manos nos iban a faltar. Pues ahí están las manos de nosotros y ahí está el senador de la República por el PAN. Pero es porque no se hace una política seria, Bruno. Y creo que Paco fue un gran referente del PAN, de política seria, de política creíble, y eso fue un buen éxito para la campaña de Senado. Miramos en el transcurso del proceso electoral que hubo una buena, e incluso después también, una buena relación con el gobernador Pablo Lemus. En este momento, ¿cómo es la relación con el gobernador? ¿Cuáles son las expectativas del PAN? Para ser muy claritos, el tema es,
Hoy el PAN tiene que estar como una oposición porque eso no lo mandataron, Bruno. Lo que bien planteabas tú hace rato de qué gobiernos tenemos ahora y cuántos diputados tenemos, es una respuesta del que sí se puede cruzar la boleta por el PAN. Y a ese jalisciense le debemos un respeto y un agradecimiento, pero un compromiso fuerte de hacerlo valer en la oposición, para decirlo así. Claro que Pablo merece todo nuestro respeto. Nada más necesitamos hacer oposición también muy prudente. Claro que podemos tener comunicación con Pablo, podemos participar con él en muchas cosas, podemos siempre cuando sea para el bien del jalisciense, pero lo que no vamos a permitir desde el PAN, Bruno, es que se soslaya la dignidad del jalisciense, ni los valores del jalisciense, ni de las familias jaliscienses. Ahí le vamos a entrar con todo como una gran oposición. Tienes presencia en el Congreso ahora. No son muchos, pero sin duda serán decisivos en la toma de decisiones. ¿Qué papel van a jugar? ¿Qué temas van a impulsar? Fíjate, Bruno, que la gracia de este Congreso es que está muy ecléctico. Hay de todas las fracciones, incluso de partidos que desaparecieron ya, como Futuro y Hagamos. Y este Congreso tiene esa particularidad, que tiene diversas expresiones del jalisciense de qué quiere hacer el jalisciense que existe en el Congreso. Así de clarito. En el PAN vamos a defender a la familia, en el PAN vamos a defender desde el Congreso que se hagan bien las cosas en materia de salud, en materia de desarrollo económico a las pymes y pequeña y mediana empresa y a la clase media, que es la que paga impuestos y nadie pela. Y es el interior, digamos, en cuanto a la visión, a la misión. Ya ves que antes el PAN, muy importante, tenía al grupo Zapopan, tenía a los tradicionalistas, tenía a los persignados que se hacían misas en Casa Jalisco, pero el humanismo y todo esto que le dio vida está como un poco en desuso, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué estás haciendo para darle vida a este partido? El PAN tiene unos valores muy claros. Los valores no pasan de moda, ¿eh? Solamente en este pasar del tiempo se tienen que adaptar esas ideologías políticas a la realidad de nuestro país. Al jalisciense le gusta que se proteja a su familia, por más que pensemos en avanzada o en algo muy progresista. Si vamos a cuidar a la familia, vamos a cuidar a cada integrante. Que tenga dignidad, que tenga un espacio sano y que tenga un espacio de desarrollo en el Estado que repercuta para bien a la familia. Hablo de ese tema de la familia porque es regresarle al PAN esa identidad, Bruno. Hoy tenemos que hacer valer que la personalidad del PAN y esa institución política que es el PAN tiene esas características de valores, de humanismo político real, no entregar dinero, porque entregar dinero, Bruno, no es ser humanista. Por eso es que queremos hacer valer esa personalidad del PAN que tiene, porque es lo que le va a llamar la atención al jalisciense para hacer oferta electoral. ¿Y la estructura cómo está? Ya ves que hubo un momento que las afiliaciones masivas del PAN pues fueron el prietito en el arroz, ¿no? Pero ¿cómo está en el estado la estructura ahorita? ¿Cómo sientes al panismo? Hay más de 19,000 panistas, Bruno, que participan activamente en cada comité municipal. Tenemos más de 80 y tantas estructuras municipales, 86 para ser exactos, estructuras municipales, más otras que están trabajándose de manera, digamos, jurídicamente como una delegación, pero hay presencia en 125 municipios. Tenemos trabajo constante con ellos para hacer un trabajo en dos sentidos. En reclamar en donde no se ha hecho bien el gobierno municipal, donde no gobierna el PAN, y en ensalzar los buenos logros que ha hecho los gobiernos municipales del PAN. Ustedes fueron en alianza con el PRI, con el PRD en algunos municipios, ganaron algunos. Esta reconstrucción del PAN, ¿van solos o van a echar mano del priismo para avanzar? ¿Cómo se sienten para reconstruirse? Hay una gran expectativa del PAN, del panismo en Jalisco y a nivel nacional. Hoy, como responsables de la institución, necesitamos hacer fuerte las siglas del PAN, fuerte el panismo y con todas las aptitudes para hacer oferta electoral. Quizá las coyunturas nacionales en esta vorágine que la mal llamada 4T quiere implantar en este país, que es el autoritarismo, quizá ese sentido haga que se empiecen a cuestionar algunos opositores. Ojalá y la oposición llegáramos a consensos muy importantes para hacer ese contrapeso. Sin embargo, Bruno, si esos, digamos, demás partidos políticos de oposición no quieren sumarse a un trabajo de contrapeso, el PAN sí lo va a hacer. Por eso es que hoy queremos primero hacer trabajo del PAN en contrapeso del gobierno federal y aquí también el gobierno estatal, y en las circunstancias de la oposición quizá nos lleven o no a hacer una posible coalición en el 2027. ¿Cuál es el análisis que tienes del morenismo de Jalisco? ¿Cómo los ves? ¿Qué expectativa tienes de ellos? Yo veo una sucursal, veo una franquicia,
no veo un trabajo institucional. Sin embargo, no hago juicio de ese partido político, pero lo que sí señalo es que las decisiones cuando vienen del centro del país, sin duda es una característica del autoritarismo que quiere implantar la 4T. Es decir, no pueden tomar decisiones acá en Jalisco Morena porque todo tiene que venir del centro del país. Y yo creo que se tiene que hablar de una congruencia también en la política. La mayoría de los partidos políticos, incluyendo MC, incluyendo Morena, pues el PAN somos las fuerzas básicas de ellos. Les damos jugadores de fútbol, de política para que tengan actores políticos jugando elecciones. Es decir, quien se cambia de camiseta no trae una convicción de hacer las cosas por ti, ciudadano. Trae una convicción de hacer las cosas por sí mismo y para su conveniencia. Morena está lleno de expriistas, de expanistas, de exmesistas, de experredistas, sin convicción. No estoy diciendo denostación de las personas que dirigen Morena, pero el partido no solo es ecléctico, es un refugio de políticos en el exilio con capacidades de querer tener oportunidades de sobrevivir en la política. Juan Pablo, ¿tú qué le dirías a todas las personas, a los seguidores que creen que el PAN pues es un partido que ya va de salida o algo así? ¿Qué les dirías? ¿Cómo llamarías la atención para que vean una opción en tu partido? Más de 85 años, y cuando hablo de 85 años, no hablo solamente porque seamos el partido viejito. Esta vida republicana que hoy podemos tener en el país y en el estado pasa sí o sí por la vida de historia del PAN. Entonces, hoy lo que propone el PAN, que no es un partido viejo, sino es un partido de total experiencia, con gobiernos que hemos tenido aquí en Jalisco, y eso tiene que ver también con aceptar que nos hemos equivocado en algunas ocasiones. Pero no con eso quiere decir que dejamos de tener participación potente, porque los gobiernos que ha tenido Acción Nacional en Jalisco, 100%, así lo digo de claro, son mucho mejores que los que hemos tenido últimamente. Entonces, pues te digo, creo que el mensaje hacia el ciudadano es: vamos a buscarlos para tener esta comunicación directa. Esas son las acciones específicas. Vamos a tener comunicación directa para que seamos voz de ustedes, del que ciudadano de bien, el jalisciense de bien, que está esperando pagar sus impuestos y tener una respuesta de esos impuestos. Ahí va a estar el PAN como su opción y vehículo para ser una opción electoral en los siguientes años. Pues Juan Pablo Colín, líder estatal del PAN, gracias por esta conversación acá en El Respetable. Bueno, el agradecido soy yo, contigo y con todo tu equipo. Y para cerrar este asunto y en esta buena entrevista, hay que decirle al jalisciense que hay una gran opción que significa Acción Nacional, que es en el humanismo político, pero también en las acciones y causas de ustedes. El jalisciense tiene que tener claridad que hay un partido político que va con las causas que a ustedes les importan. A ti, jalisciense de bien, que quieres resultados de tu gobierno, a ti te hablo para que puedas confiar en Acción Nacional de nuevo, porque estamos en la oferta política electoral con nuevas ideas y con la mejor versión del PAN en Jalisco. Muchas gracias, Bruno.